El aire en el comedor de mi suegra, Casilda, era una entidad física. Denso, pesado y cargado de un silencio tan opresivo que se sentía como un peso sobre mis hombros. Cada domingo, el mismo ritual sofocante se repetía con la precisión de un relojero. La gran mesa de caoba oscura, un monstruo pulido que Casilda adoraba, reflejaba nuestros rostros tensos bajo la luz amarillenta y mortecina del candelabro que colgaba sobre nosotros como una araña de cristal. Afuera, las calles de Puebla eran un torbellino de vida y color, el sonido de las campanas de las iglesias y la música de los organilleros se colaba débilmente por las ventanas cerradas. Pero aquí dentro, en esta tumba de buenos modales, el tiempo se había detenido en una quietud expectante, rota solo por el tintineo calculado de los cubiertos de plata contra la porcelana fina. Yo había pasado el día entero en la cocina. No en la mía, ese pequeño espacio lleno de luz donde mis sueños tomaban forma, sino en la de ella, una cocina impecable, fría y funcional como un quirófano, donde cada utensilio tenía su lugar designado y cualquier desorden era visto como una afrenta personal. El mole poblano, esa sinfonía de chiles, chocolate, frutos secos y especias, había burbujeado durante horas en una pesada cazuela de barro. La receta era el único tesoro que había heredado de mi abuela, un legado de paciencia y amor. Para mí, cocinarlo era una meditación, un acto de conexión con mis raíces. Para ellos, era simplemente mi deber. Mi ofrenda de paz semanal, un intento, uno más en una cadena interminable de 20 años, de ganarme un lugar en una familia que me consideraba poco más que un electrodoméstico útil. Le falta un poco de sal, Soledad, sentenció Casilda, después de llevarse una cucharada minúscula a los labios. No la saboreó, la analizó. La inspeccionó en busca de fallos. Sus labios finos, perpetuamente fruncidos en una mueca de desaprobación, se apretaron un poco más. Mi mole, continuó, dejando la cuchara a un lado con un gesto de finalidad, siempre tenía un toque, más distinguido. Más profundo. Asentí en silencio, una autómata bien entrenada. Apreté el tenedor con un poco más de fuerza, sintiendo el metal frío morder la piel de mi mano. 20 años y mi sazón todavía no era suficiente. 20 años sirviendo, cocinando, sonriendo, asintiendo, callando. Mi vida entera se había convertido en un largo y silencioso asentimiento. A mi lado, mi esposo, Héctor, comía con la cabeza gacha, atacando su porción con una ferocidad que delataba más ansiedad que hambre. A sus 45 años, seguía siendo el niño de mamá, incapaz de contradecirla, incapaz de defenderme. Su mandíbula, perpetuamente tensa, era el barómetro de la presión bajo la que vivía, la misma presión que canalizaba hacia mí, su válvula de escape personal. Al otro lado de la mesa, su hermana, Yadira, de 28 años, vivía en un universo paralelo contenido en la pantalla de su teléfono. El flash de sus selfies ocasionales nos apuñalaba los ojos. «Ay, miren este resort en Cancún, ¿no es divino?», dijo con una voz cantarina y hueca, girando el teléfono para mostrarnos una foto genérica de una piscina infinita. «Necesito unas vacaciones urgentemente. De verdad, el estrés de ser influencer es algo que nadie entiende. Es agotador». Rodé los ojos internamente, un pequeño acto de rebelión que nadie vio. El único estrés que Yadira había conocido en su vida era decidir qué filtro de Instagram usar para disimular su absoluta falta de propósito. La trampa estaba tendida. Lo supe en el instante en que Casilda dejó sus cubiertos perfectamente alineados, se limpió las comisuras de sus labios inexistentes con una servilleta de lino y me miró. El aire se volvió aún más frío, cargado de electricidad estática. «Hablando de estrés, querida», comenzó, su voz melosa como un veneno dulce. «Yadira ha tenido unos gastos imprevistos. Ya sabes cómo es la juventud. La tarjeta de crédito está un poco alta este mes». Héctor dejó de comer de golpe. Levantó la cabeza y sus ojos oscuros, vacíos de cualquier calidez, se encontraron con los míos a través de la mesa. Eran los ojos de un verdugo que se prepara para dar el golpe de gracia. «¿Qué tan alta?», pregunté, y mi propia voz me sonó lejana, como si viniera del fondo de un pozo. Ya sabía que no quería oír la respuesta. 150.000 pesos, soltó Yadira como si comentara el clima,
volviendo su atención a la pantalla. Nada grave, en realidad. Unas compras, el spa, ya sabes. 150.000 pesos. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación silenciosa. Me sentí mareada. La cifra bailó frente a mis ojos, burlona. Era casi el doble de lo que había ganado en los últimos 3 meses con mis ventas secretas, clandestinas, de pasteles y postres. El dinero que estaba guardando con un fervor casi religioso en una cuenta bancaria que Héctor no conocía. El dinero para el depósito de un local. Mi sueño. Mi única vía de escape. Héctor, susurró Casilda, pero su voz, afilada como un estilete, resonó en el silencio. Habla con tu esposa. Es tu deber. Héctor se aclaró la garganta, irguiéndose en su silla, inflando el pecho como un gallo de pelea. Adoptó ese tono de macho alfa, ese tono autoritario que siempre usaba para enmascarar su patética debilidad. Soledad, ya oíste a mi madre. Ya sabes cómo funciona esto. Somos familia. La familia se apoya. Necesitamos que cubras esto. Haz la transferencia mañana a primera hora. Negué con la cabeza. Al principio fue un movimiento casi imperceptible, un espasmo involuntario. Pero luego lo repetí, más lento, más deliberado. No puedo, Héctor. El silencio que siguió fue atronador, violento. Yadira levantó la vista de su teléfono, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Casilda me miró como si hubiera escupido sobre el crucifijo. La insubordinación era un concepto ajeno en su universo. ¿Cómo que no puedes?, espetó Héctor, su voz subiendo una octava, teñida de una incredulidad furiosa. Ese dinero, comencé, y sentí que estaba caminando sobre un campo de minas. Es para mi negocio. Te dije que he estado vendiendo postres. Estoy ahorrando para abrir mi propia pastelería. Es importante para mí. Héctor soltó una carcajada. No fue una risa alegre. Fue un sonido feo, cruel, que salió de lo más profundo de su garganta. ¿Tu negocio?, se burló, arrastrando la palabra con desprecio. ¿Llamas negocio a esos estúpidos pastelitos que haces en tu tiempo libre como una jubilada? Por el amor de Dios, Soledad. Eso es un pasatiempo de señora aburrida, no un negocio. Consíguete una vida. Mi vida es mantener a mi familia, continuó, su voz convirtiéndose en un grito mientras golpeaba la mesa con el puño, haciendo temblar la vajilla. Y tu obligación como mi esposa es apoyarme. Vas a pagar esa maldita deuda, te guste o no. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No fue un chasquido rápido. Fue un crujido lento, agónico, como un iceberg milenario que finalmente se fractura y se desprende de un glaciar. Después de 20 años, la promesa que le hice a mi madre moribunda, la promesa de aguantar, de sacrificarme, de proteger su frágil orgullo de hombre, se hizo polvo y se la llevó el viento. No, dije. Y esta vez, mi voz no tembló. Salió firme. Clara. Definitiva. Como el sonido de una campana en una mañana helada. No lo haré. La cara de Héctor se transformó. La sangre le subió a las mejillas, congestionándolo de una rabia primitiva. Sus ojos buscaron desesperadamente la aprobación de su madre, su faro, su ancla. Casilda, con una frialdad calculada, le dio un casi imperceptible asentimiento. Fue todo el permiso que necesitó. Lo vi moverse, pero mi mente, paralizada por la incredulidad, no pudo procesarlo a tiempo. Su mano grande y callosa, la misma mano que una vez había sostenido la mía en el altar, se aferró a su plato de mole, todavía humeante. Con un gruñido gutural, un sonido animal que nunca le había oído, lo levantó. Y en un movimiento rápido, brutal, deliberado, lo volcó sobre mí. El líquido espeso y ardiente me golpeó en la cara y el pecho. Un dolor agudo, cegador, me atravesó la piel como miles de agujas al rojo vivo. El aroma a chiles y especias que tanto amaba se convirtió en el olor nauseabundo de mi propia carne quemándose. Grité. Un grito desgarrado,
que venía de lo más profundo de mi ser, un grito lleno de sorpresa, de dolor y de 20 años de humillación reprimida que finalmente encontraron una salida. Caí hacia atrás en mi silla, llevándome las manos a la cara en un gesto inútil. A través del velo de lágrimas y salsa oscura, vi a Héctor, de pie sobre mí, jadeando como si hubiera corrido un maratón, su pecho subiendo y bajando. Y lo peor de todo, lo que selló su destino y el mío para siempre, fue el sonido que vino de la cabecera de la mesa. No fue un grito de horror. No fue una exclamación de sorpresa. Fue la risa ahogada y satisfecha de Casilda. Corrí. Impulsada por una mezcla de adrenalina y agonía, mis piernas se movieron, llevándome lejos de esa mesa, lejos de esa risa cruel que me perseguía como un fantasma. Me encerré a trompicones en el pequeño y opulento baño de visitas, el único lugar de esa casa donde podía estar sola. Giré el pestillo dorado y el clic metálico sonó anormalmente fuerte en el silencio, como el cerrojo definitivo de una celda de prisión. O quizás, como el sonido de una llave girando para abrirla. Apoyé la espalda en la puerta de madera maciza, sintiendo el frío a través de mi blusa empapada, y me deslicé hasta el suelo de mármol. El dolor en mi cara era un infierno. Una quemadura viva y palpitante que latía al ritmo frenético de mi corazón desbocado. Pero era un dolor limpio, físico. Un dolor honesto. Infinitamente menos tortuoso que el cáncer emocional que me había estado consumiendo por dentro durante 2 décadas. A gatas, llegué hasta el lavabo de pedestal y abrí el grifo de agua fría. Me salpiqué la cara con torpeza, una y otra vez, tratando de apagar el fuego que devoraba mi piel. El agua arrastraba los restos oscuros y pegajosos del mole, revelando debajo una piel de un rojo furioso, irritada e inflamada. El escozor era insoportable, pero me obligué a seguir, necesitaba claridad. Cuando el dolor se atenuó a un ardor sordo, levanté la vista y me enfrenté a mi reflejo en el espejo con marco dorado. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Una versión grotesca de mí misma. Tenía mis ojos, sí, pero estaban desorbitados por el shock, enrojecidos e hinchados por un llanto que aún no había comenzado. Tenía mi boca, pero estaba torcida en una mueca de agonía y asco. Y en su mejilla izquierda, extendiéndose hasta el cuello, una mancha roja y violácea, una herida abierta que prometía convertirse en una cicatriz permanente. En ese momento, esa cara desfigurada se convirtió en un portal. Un portal a mi museo personal del dolor, una galería privada y polvorienta donde había almacenado todos los momentos en que había permitido que me borraran, que me pisotearan, que me anularan. Y las exhibiciones comenzaron a proyectarse en mi mente con una claridad aterradora. La primera exhibición, la pieza central del museo, mi madre. Su rostro demacrado por la enfermedad, enmarcado por las sábanas blancas del hospital. Su mano, frágil y translúcida como el papel de arroz, apretando la mía con una fuerza sorprendente. Sol, mi vida, me susurró, su voz un hilo de aliento que olía a medicinas y a miedo. Prométeme que cuidarás de tu familia. Un matrimonio es para siempre. Un hombre necesita sentir que es la cabeza de la casa, incluso si tú eres más fuerte. Es el deber sagrado de una mujer proteger su orgullo. El sacrificio, mi niña, es la prueba más grande de amor. Prométemelo. Y yo, con 22 años, desesperada por su aprobación final, por un último gesto de amor, lo prometí. Lloré y lo prometí. Esa promesa se había convertido en mi cadena, la justificación piadosa para cada pedazo de mí misma que había entregado voluntariamente. Creí que el sacrificio era noble, una virtud. Ahora entendía, con el rostro ardiendo, que mi sacrificio no había sido una ofrenda de amor, sino un suicidio lento y metódico. La segunda exhibición, en la sala de las mentiras fundacionales, mi boda. Recuerdo la emoción, el agotamiento, el orgullo. Pasé 3 días sin apenas dormir, horneando y decorando un pastel de bodas de 5 pisos. Era una obra de arte de bizcocho de almendras, relleno de crema de frambuesa y cubierto de un fondant blanco que parecía seda. Lo decoré con cientos de flores de azúcar que había hecho a mano, pétalo por pétalo. Era mi regalo para Héctor, mi forma de decirle al mundo, miren todo el amor y el talento que tengo para dar. En plena recepción,
mientras me escondía en el baño para retocarme el maquillaje y calmar mis nervios, escuché la voz chillona de Casilda en el pasillo, hablando con una de sus amigas adineradas. «Oh, ¿el pastel? Divino, ¿verdad? Lo encargamos a la pastelería más exclusiva de la Ciudad de México, Dulce Patria. No podíamos arriesgarnos con algo casero. Ya sabes, la familia de la novia es sencilla». Un rato después, cuando se lo conté a Héctor, esperando que se indignara, que me defendiera, él simplemente se rió. «Ay, Sol, no seas tan dramática. Mi madre solo quería impresionar a sus amigas. No tiene importancia». Me dio un beso rápido y se fue a brindar con sus amigos. Ese día no solo me casé con un hombre, me casé con su cobardía y me convertí en cómplice de su mentira. La tercera exhibición, la más silenciosa y dolorosa, la cuna vacía. El sueño de ser madre, un anhelo que se convirtió en una obsesión que se desvaneció tras 5 años de intentos fallidos, tratamientos hormonales que me destrozaron el cuerpo y el alma, y la indiferencia clínica de Héctor. Él nunca me acompañó a una sola cita. «Son cosas de mujeres», decía con un gesto displicente. «Tú encárgate, y me avisas cuando funcione». La noche que el doctor, con una amabilidad torpe, nos dio la noticia final, la de que nunca podríamos tener hijos biológicos, lloré en sus brazos en el coche. Lloré hasta quedarme sin aire. Él me dio unas palmaditas torpes en la espalda y, después de un largo silencio, dijo: «Bueno, míralo por el lado bueno. Al menos nos ahorraremos mucho dinero en colegiaturas». Nunca entendió que lo que yo había perdido esa noche no tenía precio. Y que él, con su comentario, había perdido una parte de mi corazón para siempre. Y la última exhibición, la más reciente, la que había encendido la mecha de mi rebelión silenciosa, el origen de Dulce Corazón. Hace 3 años, en nuestro 17º aniversario. Le preparé una cena especial en casa. Velas, vino caro, su platillo favorito. De postre, le presenté una nueva creación, una mousse de maracuyá con un corazón de chocolate blanco y una base de galleta de pistacho. Una delicia. Lo probó, se encogió de hombros y dijo: «Está bueno. Sabes, deberías dejar de perder el tiempo con estas cosas y conseguir un trabajo de verdad. La empresa necesita ayuda en la contabilidad, y tú aquí, jugando a la casita con tus postrecitos». Se levantó, encendió la televisión para ver el fútbol y me dejó sola en la mesa con mi postre y mi humillación. Esa noche, la tristeza fue reemplazada por una rabia fría y lúcida. Mientras él roncaba, yo no dormí. Bajé a la cocina y horneé como una posesa hasta el amanecer. Creé el pastel más hermoso que jamás había hecho, una cúpula de chocolate brillante decorada con flores de caramelo que parecían de cristal. Le tomé una foto con mi viejo teléfono y, en un acto de desafío puro, la subí a un blog de cocina que había abandonado hacía años. A la mañana siguiente, tenía un correo electrónico. Un pequeño y moderno café del centro histórico quería comprar mis postres. Querían exclusividad. Ese fue el día en que Soledad, la repostera, nació de las cenizas de Soledad, la esposa. Dulce Corazón no era solo un negocio, era mi declaración de independencia, mi secreto, el único lugar donde mi nombre significaba algo más que la esposa de Héctor. El agua fría seguía corriendo en el lavabo, un susurro constante. Miré de nuevo a la mujer del espejo. La quemadura en su mejilla ya no parecía una herida vergonzosa. Parecía una marca de guerra. La marca del día en que finalmente despertó y decidió luchar. La promesa a mi madre se rompió, liberándome de su peso muerto. El amor que una vez sentí por Héctor se había podrido y convertido en cenizas amargas. El sacrificio se había revelado como lo que realmente era, una estafa monumental. Sequé mi rostro con una delicadeza que no sentía. El dolor físico era agudo, pero mi mente estaba más clara y afilada que un cuchillo de cirujano. Desbloqueé la puerta y salí del baño. Héctor y Casilda estaban en el pasillo, esperándome como 2 buitres. Héctor intentó una expresión de arrepentimiento. «Sol, me pasé de la raya, lo sé, pero es que no entiendes la presión que tengo encima». Casilda, en cambio,
me miró con puro desdén, sin una pizca de remordimiento. Vaya drama que montas por un poco de mole. Siempre has sido tan exagerada. Los miré a los dos, uno después del otro. Y ya no los vi como mi familia. Los vi como mis carceleros. Y yo acababa de darme cuenta de que la puerta de la celda siempre había estado abierta. Pasé entre ellos como si fueran aire. Caminé con la espalda recta hacia el perchero de la entrada. Tomé mi bolso, busqué mis llaves en el fondo y caminé hacia la puerta principal. ¿A dónde diablos crees que vas?, gritó Héctor a mi espalda, su voz teñida de pánico. Esta conversación no ha terminado. Me detuve en el umbral, con una mano en el pomo de la puerta. El aire fresco de la noche me rozó la cara. Me giré lentamente y lo miré por última vez, a él y a su madre. Para mí, dije, y mi voz sonó extraña, profunda, fuerte. Era la voz de la mujer que debería haber sido todo este tiempo. Sí, ha terminado. Para, siempre. Y salí a la noche de Puebla, dejando atrás 20 años de mi vida en esa casa fría y oscura, sin mirar atrás ni una sola vez. La noche poblana me recibió con un abrazo húmedo y fresco que, por un momento, alivió el ardor de mi mejilla. Las luces de la ciudad, los faroles coloniales y los neons de las tiendas, se difuminaban en estelas borrosas a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por mi rostro. Conduje sin rumbo, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El dolor de la quemadura era un recordatorio punzante y constante de lo que acababa de suceder, un faro de dolor guiándome a ciegas hacia un futuro incierto y aterrador. Cada semáforo en rojo era una tortura. Atrapada en el silencio de mi coche, el eco de la risa de Casilda y el gruñido animal de Héctor rebotaban en mi cabeza como metralla. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? Mi familia vivía en otro estado, y nunca les había contado la verdad sobre mi matrimonio. Mi orgullo me lo impedía. Mis viejas amigas de la universidad se habían distanciado con los años, un alejamiento sutil pero deliberadamente orquestado por Héctor, quien siempre encontraba una excusa para que yo no asistiera a sus reuniones, hasta que dejaron de invitarme. Estaba sola. Una isla. Era exactamente lo que él siempre había querido. Pero se equivocaba. No estaba completamente sola. Había una persona. Un solo faro en mi vasta y oscura soledad. Me orillé en una calle tranquila, el motor del coche temblando como mi propio cuerpo. Saqué el teléfono con dedos torpes y busqué su nombre en mi lista de contactos, Marisol. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía con un pánico creciente y helado. ¿Y si no contestaba? ¿Y si estaba ocupada en uno de sus eventos? ¿Y si era demasiado tarde y había perdido también a mi única amiga? Sol, la voz de Marisol al otro lado de la línea fue como un ancla en medio de mi tormenta. Era cálida, directa, sin rodeos, como siempre. Marisol, mi voz se rompió en un sollozo ahogado. No sé qué hacer. No necesité terminar la frase. Hubo un breve silencio, el tiempo justo para que ella procesara el pánico en mi voz. Y luego, su respuesta, firme y llena de una calma que yo no poseía, una calma que me salvó la vida. Estoy en casa. La puerta del jardín está abierta. Entra directamente a la cocina. No te detengas a llamar. Te espero. Colgó. No hubo preguntas inútiles, no hubo dramatismo. Solo una orden simple y directa. Una línea de vida. La casa de Marisol estaba en el barrio de La Paz, un oasis de tranquilidad y elegancia moderna en medio de la ciudad colonial. Era una casa que reflejaba a su dueña, llena de luz, arte contemporáneo y una energía vibrante. Dejé el coche mal aparcado en la calle, sin importarme nada, y entré por la puerta de hierro forjado del jardín como me había indicado. El sendero de piedra estaba iluminado por luces cálidas y bordeado de lavanda. La cocina, un espacio amplio y profesional con una isla de acero inoxidable en el centro y electrodomésticos que parecían sacados de una revista de diseño, estaba iluminada por una luz tenue. Olía a vainilla, a café recién hecho y a seguridad.
Marisol estaba de espaldas a mí, junto a la estufa, removiendo algo en una pequeña olla. Llevaba unos pantalones de yoga y una camiseta sencilla. Su pelo negro y corto, cortado en un bob asimétrico, enmarcaba un rostro lleno de inteligencia y determinación. Se giró lentamente, sosteniendo una taza de cerámica en la mano. Sus ojos, normalmente chispeantes y llenos de una energía arrolladora, se oscurecieron al instante al ver mi cara. Dejó la taza sobre la encimera de granito con un movimiento controlado y preciso. Cruzó la cocina en 3 zancadas y se paró frente a mí. No dijo nada. No jadeó de horror ni me inundó de preguntas estúpidas como, ¿estás bien? Simplemente se quedó quieta, y su mirada experta recorrió mi mejilla quemada, mi blusa de seda arruinada y manchada de mole, y mis ojos hinchados y perdidos. Y entonces, hizo lo que yo más necesitaba en ese momento, más que el agua, más que el aire. Me abrazó. Fue un abrazo fuerte, protector, un abrazo que no pedía explicaciones, un abrazo que decía, estás a salvo, ya pasó, estoy aquí. Y en ese círculo de calor y amistad incondicional, me derrumbé por completo. Lloré como no había llorado en 20 años. Lloré por la joven ilusionada que se había casado pensando en un cuento de hadas. Lloré por la mujer que había renunciado a sus sueños por un hombre que los despreciaba. Lloré por la esposa que había sido humillada, minimizada y violentada un día sí y otro también. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas, hasta que mis sollozos se convirtieron en temblores silenciosos que sacudían todo mi cuerpo. Marisol no me soltó. Simplemente me sostuvo, me ancló a la realidad, absorbiendo mi dolor, su mano acariciando mi espalda en un ritmo constante y tranquilizador. Cuando finalmente me calmé, un vacío agotado se instaló en mi pecho. Me guió suavemente hasta uno de los altos taburetes junto a la isla. Desapareció por un momento y volvió con un botiquín de primeros auxilios. Con una delicadeza y una concentración que nunca le había visto, limpió mi herida con una solución antiséptica y aplicó una pomada espesa y calmante. Sus dedos, normalmente gesticulando enérgicamente mientras hablaba de negocios, eran ahora frescos, suaves y seguros sobre mi piel herida. Esto va a dejar marcas si no lo cuidamos bien desde ahora, dijo en voz baja. Fue lo primero que dijo en casi media hora. Su voz era tranquila, pero tenía un trasfondo de acero. Mañana a primera hora iremos a ver a un dermatólogo. El mejor. Asentí, incapaz de articular palabra. Me preparó una taza de té de manzanilla con miel. El calor de la cerámica entre mis manos frías y temblorosas era reconfortante. No tienes que contarme nada ahora si no quieres, Sol, dijo, sentándose en el taburete frente a mí, su mirada nunca abandonando la mía. Pero quiero que sepas una cosa, y quiero que me escuches bien. Sea lo que sea que haya pasado, esta es tu casa por el tiempo que necesites. Un día, una semana, un año. No me importa. Aquí nadie te va a volver a hacer daño. Te lo juro por mi vida. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de una gratitud tan abrumadora que dolía. Fue Héctor, susurré, y las palabras rasparon mi garganta al salir. Y Casilda. Quería que pagara una deuda de Yadira. 150.000 pesos. Me negué. Y él me arrojó el plato de mole. A la cara. Y ella se rió, Marisol. Se rió. La expresión de Marisol se endureció hasta convertirse en una máscara de furia helada. La calidez de sus ojos se convirtió en 2 trozos de hielo negro. Vi una rabia protectora en su mirada que, extrañamente, me dio una pequeña sensación de fuerza. No dijo, te lo dije, aunque tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. Durante años, me había lanzado indirectas, había intentado abrirme los ojos a la naturaleza tóxica de Héctor, a cómo me estaba apagando lentamente. En lugar de eso, alargó la mano sobre la encimera y cubrió la mía. Ese infeliz, murmuró, y su voz era un siseo bajo y peligroso. Se acabó, Sol. Te juro que se acabó. Esta noche se acabó todo. No vas a volver a esa casa.
Mañana a primera hora llamaremos a mi abogada. Es una tiburona. Créeme, lo vamos a destruir. Lo vamos a reducir a polvo. Por primera vez en esa noche infernal, una pequeña chispa de algo que no era dolor o miedo se encendió en lo más profundo de mi ser. Era esperanza. Una esperanza frágil, temblorosa, casi extinguida, pero real. Estaba sentada en la cocina de mi única amiga en el mundo, con la cara quemada y el corazón hecho pedazos, pero no estaba sola. Y eso, en ese momento, lo era absolutamente todo. A la mañana siguiente, la luz del sol que se colaba agresivamente por las persianas de la habitación de invitados me despertó de un sueño pesado y sin sueños. Por un instante bendito, no recordé dónde estaba. Me sentí desorientada en esa cama desconocida, con sábanas de un algodón tan suave que parecían seda. Luego, el dolor punzante en mi mejilla izquierda me devolvió a la realidad de golpe, como una bofetada. Me toqué la cara con la punta de los dedos. Marisol había cubierto la quemadura con un apósito de hidrogel transparente. El alivio de no estar en mi antigua cama, en mi antigua casa, de no tener que enfrentarme a la cara de Héctor al despertar, fue tan inmenso, tan abrumador, que casi lloro de nuevo. Pero me contuve. Había llorado suficiente. Encontré a Marisol en la cocina, ya vestida con un impecable traje pantalón de color marfil, hablando por teléfono con su característico tono de generala al mando. Cancela la cita con los proveedores de las 5. Y llama a la abogada, a Sofía Ramos. Dile que es una emergencia personal de categoría 1. La necesito a las 10 en punto. Sí, aquí en casa. Que traiga toda la artillería. Colgó y me sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que seguían ardiendo con la furia de anoche. ¿Café? Es de grano de Coatepec, recién molido. Mientras me servía una taza que olía a gloria, su mirada se posó en mí, seria y directa. Anoche no quise presionarte, Sol. Estabas en shock. Pero hoy necesito que me lo cuentes todo. Y cuando digo todo, es todo. Cada humillación, cada euro que te ha pedido prestado, cada sueño que te ha ridiculizado. Sofía necesita saber exactamente a qué clase de monstruo nos enfrentamos. Y así lo hice. Durante la siguiente hora, mientras el sol de la mañana inundaba la cocina, abrí las compuertas de 20 años de silencio. Le conté no solo la brutalidad de la noche anterior, sino la lenta y metódica demolición de mi espíritu que la precedió. Le hablé de la promesa a mi madre, esa cadena invisible que yo misma me había puesto. Le conté del pastel de bodas, de la cuna vacía, de las incontables veces que se había burlado de mi pasión por la repostería frente a sus amigos, llamándola, el hobby de mi mujercita. Le conté del dinero que Héctor había tomado prestado, para inversiones, que siempre salían mal, dinero que yo sabía que nunca volvería a ver. Le conté cómo, poco a poco, me había aislado de todos, criticando a mis amigas, inventando excusas para no visitar a mi familia, hasta convertirme en una prisionera en mi propia casa. Marisol escuchaba en un silencio absoluto, su expresión endureciéndose con cada palabra, su mandíbula cada vez más tensa. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento, con la mirada perdida en su taza de café, procesando la magnitud de mis 2 décadas de infierno. Sol, dijo finalmente, su voz cargada de una emoción controlada que la hacía aún más intensa. Yo sabía que las cosas no estaban bien. Veía cómo te apagabas año tras año. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé esto. Eres la mujer más fuerte y resistente que conozco. Negué con la cabeza, un gesto automático de autodesprecio. No soy fuerte, Marisol. Soy una cobarde. He aguantado demasiado tiempo. Soy patética. No, insistió ella, su voz cortante como el cristal. Aguantar el abuso no es de cobardes. Es de supervivientes. Pero tu tiempo de sobrevivir se ha acabado. Ahora te toca vivir. Y más te vale que sea a lo grande. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en los míos. Hablaste de tu negocio. De tus ahorros. ¿Cuánto tienes exactamente?
¿Crees que será suficiente para empezar de nuevo, para pagar a Sofía y alquilar un lugar para ti? Ahí estaba. El momento de la verdad. La parte de mi historia que ni siquiera ella, mi mejor amiga, mi única confidente, conocía. El secreto que me había mantenido cuerda. Respiré hondo. Es mucho más que unos ahorros, Mari. Es otra cosa. Me levanté, sentí las piernas temblorosas. Fui a buscar mi bolso, que había dejado tirado en un rincón de la sala la noche anterior, y saqué mi vieja y abollada laptop. La abrí sobre la impecable isla de granito de la cocina, apartando sus importantes papeles de negocio sin cuidado. La encendí, con los dedos temblando ligeramente, tecleé una dirección en el navegador. La pantalla se iluminó con una página web elegante, minimalista y exquisita. En el centro, un logo bellamente diseñado, una D y una C entrelazadas para formar un corazón caligráfico. Debajo, el nombre, Dulce Corazón. Marisol se inclinó para ver mejor, frunciendo el ceño con curiosidad. La página principal era una galería de fotografías de alta calidad que yo misma había aprendido a tomar con tutoriales de YouTube, pasteles de boda que parecían esculturas de mármol, macarons de colores vibrantes alineados con precisión militar, postres individuales tan delicados y brillantes que parecían joyas comestibles. ¡Qué maravilla, Sol!, dijo Marisol, genuinamente impresionada. Su tono era el de una empresaria reconociendo un buen trabajo. Esto es muy profesional. El branding es excelente. ¿Vendes mucho por aquí? Más o menos, dije, y no pude contener una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo. Abrí otra pestaña. Era una hoja de cálculo de Excel, un documento que era mi Biblia secreta. Columnas de fechas, nombres de clientes, detalles de pedidos, y al final, la columna de ingresos. Marisol acercó la cara a la pantalla. Sus ojos, acostumbrados a leer balances y proyecciones financieras, recorrieron las cifras con rapidez. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Pasó de clientes pequeños, vecina del 3B, cumpleaños de sobrino de amiga, a nombres de empresas, hoteles boutique, organizadores de eventos de lujo. Espera un momento, dijo de repente, su dedo índice tocando la pantalla. Eventos exclusivos del Ángel. Esos son mis mayores competidores. Son unos cabrones. ¿Tú les vendes a ellos? Asentí. Desde hace un año. En secreto, claro. Pero, ¿cómo? Su chef de repostería es un francés famosísimo, un tipo insoportable llamado Jean-Pierre. El insoportable Jean-Pierre renunció hace un año para abrir su propio local en Tulum, expliqué. Y para no perder a sus clientes, ellos subcontratan a un proveedor anónimo que pueda replicar su calidad. Ese proveedor anónimo, soy yo. Marisol me miró, y por primera vez en los 25 años que la conocía, vi a mi amiga, la mujer de negocios más astuta y segura de sí misma de Puebla, completamente desconcertada. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. Pero yo no había terminado. Abrí la aplicación de mi banco en la laptop. Accedí a la cuenta de negocios de Dulce Corazón. Y le mostré el saldo. $3,582,450.18 MXN. El silencio en la cocina era tan absoluto que podía oír el zumbido del refrigerador. Marisol miró la cifra. Luego me miró a mí. Luego otra vez a la cifra. Se quitó las gafas de diseñador, se frotó los ojos con fuerza y se las volvió a poner, como si un simple parpadeo pudiera corregir una alucinación. Soledad, susurró, y su voz estaba llena de un asombro reverencial. ¿Qué demonios es esto? Es mi negocio, respondí, y sentí un torrente de orgullo y poder recorriéndome la espalda, enderezándola por primera vez en mi vida. Es mi plan de escape. Llevo 3 años construyéndolo en secreto, en las madrugadas, mientras él dormía y roncaba. Cada vez que me humillaba, yo perfeccionaba una nueva receta. Cada vez que me llamaba inútil, yo cerraba un contrato más grande. Él pensaba que estaba destruyendo mi espíritu, pero lo único que hacía era echarle leña a mi fuego. De repente,
Marisol se echó a reír. No fue una risita. Fue una carcajada sonora, genuina, liberadora, que llenó toda la cocina y pareció hacer temblar los cristales. Dios mío, Sol, exclamó, levantándose de un salto para abrazarme de nuevo, esta vez con una energía completamente diferente. Eres una genio. Una maldita genio del mal. Esto es jodidamente poético. Se separó de mí, sus ojos brillando con una nueva luz, la luz de una estratega que acaba de recibir el arma nuclear definitiva. Olvida a mi abogada, dijo, su voz vibrando de emoción y adrenalina. Sofía es buena, pero es para divorcios. Nosotras no queremos un divorcio. Queremos una aniquilación. Vamos a llamar al mejor abogado corporativo de todo México. Héctor no tiene ni la más remota idea de la que se le viene encima. No vamos a divorciarnos de él, Sol. Vamos a demolerlo. Ladrillo por ladrillo. Para Héctor, mi desaparición fue, en una secuencia rápida y predecible, primero una molestia, luego una ofensa personal a su ego de macho, y finalmente, una catástrofe existencial. Durante las primeras 48 horas, mi teléfono vibró incesantemente con sus mensajes. Eran un estudio fascinante de la psicología de un abusador perdiendo el control. Empezaron siendo autoritarios, casi militares. Soledad, se acabó el jueguito. Vuelve a casa ahora mismo. Tenemos que hablar seriamente de tu comportamiento. Al no recibir respuesta, pasaron a ser falsamente conciliadores, un intento burdo de manipulación emocional. Ok, mi amor, reconozco que me pasé de la raya. Estaba estresado. Ven y lo arreglamos. La casa se siente muy vacía sin ti. Te extraño. Y cuando el silencio persistió, terminaron en amenazas veladas, mostrando su verdadera naturaleza. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, Soledad. No sabes con quién te estás metiendo. Hay cosas que no entiendes. Vas a arrepentirte. Ignoré cada una de sus palabras. Siguiendo al pie de la letra el consejo de Sofía Ramos, la abogada que Marisol había contratado, una mujer pequeña y elegante con la mirada de un tiburón y una reputación legendaria, bloqueé su número, el de Casilda y el de Yadira. Toda comunicación, me instruyó Sofía, se haría a través de nuestros representantes legales. La guerra había comenzado, y yo ya no estaba en el frente de batalla. Estaba en el cuartel general. La primera carta que el bufete de Sofía envió al despacho de Héctor fue una obra de arte de la guerra legal. No era una simple notificación de divorcio. Era una andanada. Solicitaba el divorcio por causa de abuso físico y emocional, adjuntando las fotos de mi cara quemada que habíamos tomado esa primera mañana. Solicitaba una orden de restricción temporal, y lo más importante, una congelación inmediata de todos los activos conyugales y corporativos hasta que se realizara una auditoría forense completa de Construcciones Río Seco. Según Marisol, que tenía oídos en todas partes, Héctor se rió a carcajadas al leerla. Una auditoría, le dijo a su madre por teléfono. Que auditen lo que quieran. No encontrará nada. Se le pasará el berrinche. En una semana estará de vuelta, rogando que la deje entrar. Siempre lo hacen. Pero la semana pasó. Luego 2. Y yo no volví. Y entonces, la realidad, esa bestia paciente y brutal, empezó a golpear a su puerta. La empresa de Héctor, Construcciones Río Seco, siempre había sido un castillo de naipes construido sobre un pantano. Desde fuera, con su pequeña flota de camiones y su oficina con fachada de cristal, aparentaba ser un negocio sólido de materiales de construcción. Pero yo conocía la verdad. Vivía al día, usando los grandes anticipos de nuevos clientes para pagar las deudas con los proveedores antiguos. Un esquema Ponzi glorificado. Y en los últimos años, el pilar invisible, el andamio que sostenía toda esa fachada podrida, había sido yo. Pequeñas inyecciones de mis ahorros, que él nunca cuestionaba. Necesito 50,000 para la gasolina de los camiones, Sol. Facturas de la casa, seguros, colegiaturas imaginarias, que yo pagaba directamente desde mi cuenta personal.
Gastos que él simplemente ignoraba porque desaparecían mágicamente. Ahora, el pilar se había ido. Y el castillo comenzó a tambalearse. La primera grieta visible apareció cuando el pago de la nómina de sus 10 empleados rebotó. El banco le llamó, furioso. Luego, un proveedor crucial de cemento se negó a entregar un cargamento vital para una obra hasta que se le pagara una factura atrasada de 3 meses. La obra se paró. El cliente amenazó con demandar. Héctor empezó a pasar los días encerrado en su despacho, no trabajando, sino gritando por teléfono, su voz cada vez más aguda y desesperada. Fue entonces cuando empezó a llamarme desde números desconocidos, violando la orden preliminar del juez. Una noche, mientras estaba en el taller de Marisol experimentando con una nueva técnica de chocolate, cometí el error de contestar. Soledad. Necesito que transfieras dinero a la cuenta de la empresa ahora mismo, ladró, sin siquiera un saludo. Su voz sonaba rasposa. El pago de la hipoteca de la oficina se vence mañana y no tengo liquidez. Ese ya no es mi problema, Héctor, respondí, mi voz tan fría como el mármol sobre el que trabajaba. ¿Qué no es tu problema? Es mi empresa. Es nuestro patrimonio. Nuestro futuro. Te equivocas, repliqué, disfrutando cada sílaba. Es tu empresa. Yo solo era la del pasatiempo estúpido. Búscate a alguien con un negocio de verdad que te ayude. Y colgué antes de que pudiera responder. El pánico empezó a apoderarse de él como una enfermedad. Empezó a tomar decisiones erráticas. Vendió una de las mezcladoras de cemento a un competidor por la mitad de su valor para conseguir dinero rápido. Despidió a la mitad de su personal, incluido su fiel capataz de toda la vida. Casilda, en un acto de humillación supremo para ella, tuvo que vender un juego de joyas de esmeraldas que era su mayor orgullo. Yadira, en una tragedia que seguramente documentó en sus stories de Instagram, tuvo que conseguir un trabajo de verdad como anfitriona en un restaurante de moda, obligada a sonreír a gente que ella consideraba inferior. Pero el verdadero problema, el monstruo que se escondía debajo de la cama, era mucho peor de lo que yo imaginaba. Y estaba a punto de despertar. Una tarde, Marisol llegó a casa después de una reunión. Su rostro, normalmente enérgico, tenía una expresión sombría. Dejó su portafolio sobre la mesa y me sirvió una copa de vino. Tengo noticias, Sol, dijo, su voz seria. Y no sé si son buenas o malas. Me contó que uno de sus nuevos empleados de contabilidad, un chico joven y ambicioso, solía trabajar para Héctor hasta que fue despedido. El chico le tenía lealtad a Marisol y, buscando congraciarse, le había contado algo que había mantenido en secreto por miedo. Héctor no solo está en bancarrota, Sol, dijo Marisol, mirándome fijamente. Está endeudado hasta el cuello. Pero no con los bancos. Los bancos dejaron de prestarle dinero hace años. Hizo una pausa, asegurándose de que tuviera toda mi atención. Le debe una fortuna a un agiotista. Un prestamista del mercado negro. Un tipo al que apodan el mago. Aparentemente, es uno de los individuos más peligrosos y discretos de Puebla. Héctor ha estado pidiéndole dinero durante el último año para mantener a flote la ilusión de la empresa y para pagar los caprichos de Yadira y Casilda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un agiotista. Eso explicaba la desesperación animal en su voz, el miedo primordial que a veces había vislumbrado en sus ojos y que yo había confundido con simple estrés. ¿Cuánto debe?, pregunté en un susurro. Mi contacto no sabe la cifra exacta, pero dice que es una cantidad que te cambia la vida. Y que, el mago, no es conocido por su paciencia ni por sus métodos amables. La razón por la que te exigió los 150.000 pesos con tanta violencia esa noche, no era para la tarjeta de crédito de Yadira. Era un pago de emergencia para el agiotista. Un pago para que no le rompieran las piernas. O algo peor. Me quedé helada, con la copa de vino a medio camino de mis labios. De repente, la imagen de mi marido cambió drásticamente en mi mente. Ya no era solo un abusador narcisista y un hombre mediocre ahogado en su propia incompetencia. Era un cobarde.
un cobarde acorralado que estaba dispuesto a quemarme la cara, a sacrificarme a mí, a la mujer que había dormido a su lado durante 20 años, para salvar su propio pellejo. La maldad de ese acto adquirió una nueva dimensión, más oscura, más profunda, más aterradora. Sofía dice que esto lo cambia todo, continuó Marisol, sacándome de mi estupor. Le da una ventaja enorme en la negociación. Un hombre tan desesperado es predecible. Cometerá errores estúpidos. Y nosotros estaremos ahí para aprovecharnos de cada uno de ellos. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. No era una llamada, era un mensaje con una foto. La abrí con un mal presentimiento. Era una selfie de Héctor. Estaba sentado en su coche, bajo una luz mortecina. Su cara estaba amoratada. Tenía un ojo hinchado y casi cerrado, y su labio inferior estaba partido y sangrando. Debajo de la foto, un texto. Esto es tu culpa. Me dieron un aviso. Necesito 200.000 pesos para el viernes o estoy muerto. Y si yo caigo, te arrastraré conmigo. Te lo juro por Dios, Soledad. Nos encontraremos en el infierno. Miré la foto, el rostro patético y ensangrentado de mi torturador. Y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de miedo. No sentí ni una sombra de lástima. No sentí absolutamente nada. Apagué el teléfono y lo puse en un cajón. Volví a la cama y cerré los ojos. El castillo de naipes de Héctor se estaba derrumbando. Y yo ni siquiera iba a molestarme en mirar los escombros. La gala anual, Sabores de Puebla, era el epicentro del universo social de la ciudad. Una noche al año, la élite, los ricos de cuna, los nuevos ricos, los políticos y los que aspiraban a ser cualquiera de los tres se reunía en un despliegue deslumbrante de joyas y sonrisas falsas. Oficialmente, era para recaudar fondos para causas benéficas. Extraoficialmente, era para tejer alianzas, cerrar negocios y, sobre todo, para ver y ser vistos. Este año, el evento se celebraba en el majestuoso y etéreo patio del Museo de Arte Virreinal. Las entradas, que costaban una fortuna, se habían agotado hacía meses. Yo no necesité una. Mi empresa, Dulce Corazón, después de una astuta negociación de Marisol, era la patrocinadora oficial y exclusiva de la mesa de postres. Y esta noche, por primera vez, después de 3 años operando como un fantasma exquisito, iba a revelarme como la cara y el alma detrás de la marca. Marisol había sido inflexible. Es el escenario perfecto, Sol, me había dicho una semana antes, mientras revisábamos los bocetos de mi vestido. Toda la gente importante de la ciudad estará allí. No es solo un lanzamiento, es una coronación. Tienes que reclamar tu trono. Estaba aterrorizada. La idea de ser el centro de atención después de 2 décadas viviendo en las sombras me provocaba náuticas. Pero sabía que tenía razón. Era hora de dejar de esconderme. Era hora de que Soledad Domínguez, mi nombre de soltera, renaciera. Llegué del brazo de Marisol, sintiéndome como una impostora en un cuento de hadas. Llevaba un vestido de seda de un verde esmeralda profundo, un color que nunca me habría atrevido a usar. Era elegante, sencillo y poderoso. Dejaba al descubierto mis hombros y se ceñía a mi cuerpo de una forma que decía, ya no tengo miedo. Mi pelo, que antes siempre llevaba recogido en un moño funcional y anodino, caía en ondas suaves sobre mi espalda. Y en mi mejilla izquierda, la quemadura se había convertido en una cicatriz de un rosa pálido, casi imperceptible bajo el maquillaje profesional que una artista había aplicado durante 2 horas. Pero yo sabía que estaba ahí. Era mi mapa de guerra. Mi recordatorio. El patio del museo era un espectáculo de luces y glamour. Mesas vestidas de lino blanco inmaculado, arreglos florales que parecían esculturas y el murmullo constante de cientos de conversaciones se mezclaban con las notas de un cuarteto de cuerda que tocaba en un rincón. En un extremo, mi creación, una mesa de postres monumental, una obra de arte efímera que había diseñado durante semanas. Una torre de macarons de pistacho y frambuesa, una fuente de chocolate belga oscuro y amargo, y docenas de mis postres de autor,
brillando como joyas bajo los focos, pequeñas cúpulas de mousse de maracuyá, vasitos de tiramisú deconstruido, tartaletas de limón con merengue flameado. Mientras Marisol me presentaba a empresarios y críticos gastronómicos, sentí una mirada pesada sobre mí. Una mirada que conocía demasiado bien. Me giré lentamente y mi corazón dio un vuelco doloroso. Allí estaban, apoyados contra una columna de piedra, como dos gárgolas fuera de lugar. Héctor y Casilda. No tenía idea de cómo habían conseguido las entradas. Probablemente suplicando, o usando el último gramo de influencia social que les quedaba. Héctor llevaba un traje que le quedaba un poco grande, como si hubiera encogido dentro de él. Su cara, aunque maquillada, todavía mostraba los restos de una paliza en tonos amarillos y morados. Casilda, a su lado, llevaba un vestido de encaje negro, anticuado y severo. Sus ojos de ave de rapiña recorrían el salón con una mezcla de envidia y desesperación. No habían venido a disfrutar de la gala. Habían venido a cazar. A cazarme a mí. Mi primer instinto fue huir, esconderme en la cocina, desaparecer. Pero la mano de Marisol en mi brazo, firme y cálida, me detuvo. Tranquila, susurró en mi oído, su voz una roca de calma. Sabíamos que esto podía pasar. Están desesperados. Y la gente desesperada comete errores. ¿Recuerdas el plan? Asentí, mi boca repentinamente seca como el desierto. El plan. El arriesgado y brillante plan que habíamos trazado con Sofía. Unos minutos más tarde, Marisol y yo nos retiramos a un pasillo lateral, cerca de los baños, un lugar con menos gente pero todavía visible desde el patio principal. Y como si fuéramos dos actrices en el escenario más importante de nuestras vidas, empezamos a discutir. No puedo creer que me estés pidiendo esto ahora, Marisol, dije en voz alta, asegurándome de que mi voz sonara temblorosa, al borde de las lágrimas. Después de todo lo que he hecho por ti. Soledad, tienes que ser razonable, replicó ella, gesticulando ampliamente con las manos, su rostro una máscara de frustración. No puedes tomar una decisión financiera tan importante sin consultarme. Soy tu socia. Era una actuación. Una farsa. Una red de seda tendida para una araña desesperada. Y la presa no tardó en caer. Vi a Héctor despegarse de la columna y acercarse a nosotros. Su andar era una mezcla extraña de la arrogancia que le quedaba y la desesperación que lo consumía. Vio nuestra pelea, y una sonrisa torcida y fea se dibujó en su rostro maltratado. Pensó que había encontrado mi punto débil. Pensó que mi única aliada me estaba abandonando. Pensó que estaba sola. Vaya, vaya, dijo, su voz falsamente compasiva goteando sarcasmo mientras se acercaba. ¿Problemas en el paraíso, Soledad? Parece que tu socia no es tan leal como pensabas. Marisol me lanzó una mirada de, lo siento, teatral y se marchó airadamente por el pasillo, dejándome sola con él, como habíamos planeado. Déjame en paz, Héctor, dije, dándome la vuelta para irme. Era crucial que él pensara que era yo quien huía. Me bloqueó el paso, su cuerpo interponiéndose entre mí y la seguridad del patio. Su olor era una mezcla rancia de loción barata, sudor y miedo. No tan rápido, siseó, su amabilidad fingida desapareciendo al instante. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Se aseguró de que un par de conocidos que pasaban por allí pudieran oírle, para tener testigos de su versión de la historia. Vi tu foto en el programa de la gala, dijo, su voz ahora un murmullo amenazante que solo yo podía oír. La gran patrocinadora. Mientras yo me desangro tratando de salvar nuestro patrimonio, el que construimos juntos, tú te paseas por aquí como una reina. ¿Sabes lo que me pasó por tu culpa? Señaló su rostro con un dedo tembloroso. Esto no es nada. Fue solo el primer aviso. El mago quiere su dinero. Y lo quiere para el lunes. Ese es tu problema, no el mío, respondí, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas con una fuerza que amenazaba con romperlas. No, ahora es nuestro problema, dijo, su rostro acercándose al mío, su aliento fétido.
He sido un tonto. Tu negocio de pasteles debe dar bastante dinero para que te des esta vida de lujos. Así que aquí está el trato. Me vas a dar $500,000. Esta noche. No como un préstamo. Como tu parte para salvarme. Para salvarnos. Estás completamente loco, escupí, retrocediendo un paso. Su máscara de control se cayó por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de pura maldad y pánico. Escúchame bien, Soledad, susurró con una ferocidad que me heló la sangre. O me das ese dinero, o ahora mismo voy y le cuento a el mago todo sobre ti. Sobre tu negocio secreto, sobre dónde vives con tu amiguita Marisol. Le diré que tú tienes todo mi dinero, que me lo robaste. ¿Crees que a él le importará de quién lo saca? Si yo caigo, te juro por la memoria sagrada de tu madre que te arrastraré conmigo al infierno. Se quedó ahí, jadeando, con los ojos inyectados en sangre, convencido de que había ganado. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa, seguro de que su amenaza final, la de usar la memoria de mi madre, mi mayor debilidad, como su arma definitiva, me rompería. Y en ese momento, justo cuando el pánico amenazaba con ahogarme, justo cuando las paredes del pasillo parecían cerrarse sobre mí, escuché una voz proveniente del escenario principal en el patio. Una voz amplificada por los altavoces, una voz cálida, respetada y resonante. Y ahora, damas y caballeros, me gustaría presentarles a una persona muy especial. Una verdadera artista y visionaria. La mente creativa, el talento oculto que ha endulzado nuestras vidas esta noche de una manera inolvidable. Era la voz del señor Elizondo, el filántropo más respetado de Puebla, el anfitrión de la gala. Héctor frunció el ceño, confundido y molesto por la interrupción. Yo sonreí. Por primera vez en mi vida, le dediqué una sonrisa genuina. Una sonrisa fría, afilada y absolutamente victoriosa. Creo que te están llamando, querido, le susurré. Pero no era a él a quien llamaban. La fundadora y el alma de la marca de repostería más exquisita y misteriosa de Puebla. Les pido que demos un fuerte y caluroso aplauso a la dueña de Dulce Corazón, la señora Soledad Domínguez. El nombre resonó en el pasillo, amplificado, claro como una sentencia. Soledad Domínguez. Mi nombre de soltera. Un nombre que no había usado en 20 años. Un nombre que Héctor casi había olvidado. La cara de Héctor pasó por una serie de transformaciones rápidas y grotescas que disfruté como el mejor de los postres. Primero, confusión. Frunció el ceño, como si hubiera escuchado mal. Luego, incredulidad. Sus ojos se movieron del escenario hacia mí, y de nuevo al escenario, como un animal atrapado. Y finalmente, cuando vio a Marisol sonriéndome desde un lado del escenario y al señor Elizondo esperándome con la mano extendida, llegó el horror. Un horror puro, abyecto, que le vació el rostro de todo color, dejándolo con un tono grisáceo y ceroso. Fue como ver a un hombre caer de un acantilado en cámara lenta. El suelo bajo sus pies, el universo entero tal como lo conocía, acababa de desintegrarse. La esposa invisible, la del pasatiempo estúpido, la mujer a la que acababa de amenazar de muerte, era la invitada de honor. La joya de la corona de la noche. No, fue lo único que pudo articular. Un susurro ahogado, el sonido del aire escapando de un globo pinchado. No puede ser. Lo dejé allí, congelado en su miseria, un monumento a la estupidez y la arrogancia. Y caminé hacia la luz. Cada paso que daba hacia el escenario se sentía como 1 kilómetro. El murmullo de la multitud se convirtió en un aplauso creciente a medida que la gente conectaba los puntos y se daba cuenta de quién era yo. Veía rostros familiares, las mismas personas que me habían ignorado durante años en eventos como este, ahora mirándome con una mezcla de asombro, confusión y un respeto recién descubierto. Subí los 3 escalones del escenario, mi vestido de seda susurrando a mi alrededor como un confidente. El señor Elizondo, un hombre mayor de cabellera blanca y sonrisa amable que había sido uno de mis primeros clientes anónimos importantes, me tomó la mano. Se sentía cálida y firme. Soledad, querida, dijo en el micrófono,
su voz llena de un genuino afecto. El secreto mejor guardado de Puebla. Es un verdadero honor tenerte finalmente con nosotros, fuera de las sombras. Me acerqué al podio de acrílico transparente. Las luces de los fotógrafos me cegaron por un momento. Parpadeé, dejando que mis ojos se ajustaran. Busqué entre la multitud y encontré sus caras. Héctor, pálido como un fantasma, sostenido por Casilda, cuyo rostro era una máscara de odio y confusión. Estaban atrapados, expuestos en el centro de mi triunfo. Respiré hondo, el olor a flores, a perfume caro y a victoria llenando mis pulmones. Buenas noches, comencé, y mi voz, gracias a una fuerza que no sabía que poseía, salió firme y clara a través de los altavoces, llenando cada rincón del patio. Para la mayoría de ustedes, soy una desconocida. Y si les soy sincera, hasta hace muy poco, yo también me sentía así. Durante mucho tiempo, creí que mi pasión, la repostería, era algo pequeño. Algo que debía esconderse en las sombras de la cocina. Mi mirada se clavó en la de Héctor. No la aparté. Creí lo que me dijeron durante 20 años, que era un pasatiempo, algo sin valor, un juego de niñas. Pero he aprendido que a veces, en la oscuridad, es donde las semillas más fuertes pueden germinar. Y mi pequeño pasatiempo creció. Creció en secreto, alimentado por la confianza de clientes que nunca me vieron la cara, pero que saborearon la dedicación y el amor en cada postre. Creció como un acto de rebelión silenciosa. Hoy, les aseguro, dulce corazón, ya no es un secreto. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en el silencio que se había formado. Y por eso, esta noche, en este lugar tan especial, quiero anunciar oficialmente la apertura de mi primera tienda boutique en el centro histórico. Se llamará simplemente Soledad, porque he aprendido que nuestro propio nombre, nuestra propia identidad, es lo más valioso y poderoso que tenemos. Hubo una nueva oleada de aplausos, esta vez más fuerte y entusiasta. Vi a Marisol en primera fila, secándose una lágrima con el dorso de la mano, su rostro radiante de orgullo. Pero este nuevo comienzo no tendría sentido si no sirviera para ayudar a otras a encontrar el suyo, continué, mi voz ahora cargada de una nueva intensidad. Era el momento. El golpe de gracia. El jaque mate. Por eso, me complace anunciar que una parte significativa de las ganancias de esta noche, y un porcentaje permanente de las ventas futuras de mi tienda, se destinarán a una nueva fundación que estamos creando con el invaluable apoyo del señor Elizondo, la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a dar microcréditos sin intereses y asesoría legal gratuita a mujeres emprendedoras que buscan escapar de situaciones de violencia doméstica. La sala estalló en el aplauso más fuerte de la noche. Era una causa noble, una historia de superación que todos podían apoyar. Era la narrativa perfecta. Pero yo no había terminado. Esperé a que los aplausos se calmaran un poco. Miré directamente a la esquina oscura donde sabía que estaba Héctor, temblando. Y entonces, lancé mi última daga, afilada y envenenada, envuelta en las palabras más inocentes y socialmente aceptables. Porque ninguna mujer debería tener que elegir entre sus sueños y su seguridad personal. Ninguna mujer debería ser intimidada, amenazada o agredida para pagar por los errores y las adicciones de otros. Queremos ayudar a las mujeres a liberarse de todo tipo de violencia. Hice una pausa dramática, saboreando el momento. Incluida la violencia económica generada por las deudas de juego y las muy malas decisiones financieras. El 99% de la sala no entendió la referencia específica. Aplaudieron cortésmente, asintiendo con aprobación a mis nobles palabras. Pero en una mesa en la esquina más alejada, un hombre corpulento vestido con un traje de lino blanco, conocido en los bajos fondos de Puebla como el Mago, que había asistido como invitado de uno de los políticos locales, dejó lentamente su copa de coñac sobre la mesa. Levantó la vista de su plato. Sus ojos pequeños y brillantes, como los de un cerdo, recorrieron la multitud hasta que encontraron a Héctor. Y entonces, muy lentamente, sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo que acaba de ver cómo su presa, asustada, temblorosa y ahora completamente sola,
era acorralada y señalada directamente hacia sus fauces por la misma persona que intentaba cazar. Héctor lo vio. Vio la sonrisa. Y en ese instante, supe que yo no había necesitado destruirlo. Él se había destruido a sí mismo con sus propias manos. Yo solo me había limitado a encender la luz para que todos los monstruos que se escondían en su oscuridad pudieran verlo con claridad. El resto de la noche se convirtió en un torbellino surrealista. En el momento en que bajé del escenario, fui engullida por un mar de gente. Manos que estrechaban la mía, voces que me felicitaban, rostros sonrientes que me entregaban sus tarjetas de presentación. Empresarios, políticos, socialites, todos querían un pedazo de mi historia, un pedazo de mi éxito. Era abrumador, agotador y, por primera vez en mi vida, embriagador. Me sentí visible. Me sentí real. Marisol actuaba como mi jefa de gabinete y mi guardaespaldas, una barrera sonriente pero firme entre mí y el mundo, filtrando a los oportunistas y asegurándose de que mi copa de champán nunca estuviera vacía. A través de los huecos entre la gente, los vi por última vez. Héctor y Casilda, aislados en su rincón junto a la columna, se habían convertido en parias instantáneos. La gente se apartaba de ellos, creando un vacío a su alrededor. Nadie se les acercaba. Eran invisibles, de la misma manera que yo lo había sido durante tanto tiempo en su presencia. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Vi a Héctor, con la cara desencajada, dar un paso vacilante hacia mí. Su boca se movía, formando mi nombre, pero ningún sonido salía. Su rostro era una súplica desesperada. Ya no había ira, ni arrogancia, solo el pánico puro de un animal ahogándose. Quería alcanzarme, quizás para pedir perdón, quizás para suplicar clemencia, quizás para amenazarme una última vez. Su instinto de supervivencia luchaba contra la parálisis del shock. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, 2 hombres altos y corpulentos, vestidos con trajes negros idénticos y auriculares discretos, se interpusieron en su camino. Eran parte del equipo de seguridad que Marisol, en su infinita previsión, había contratado específicamente para el evento. Uno de ellos, un hombre con la cara impasible de un boxeador retirado, simplemente levantó una mano, la palma abierta, en un gesto universal que no necesitaba palabras. «Hasta aquí llegas». Héctor se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro de cristal. Miró a los guardias, luego a mí, a través de la multitud que me aclamaba y me rodeaba. Su boca se abrió y se cerró de nuevo, como un pez fuera del agua, boqueando en un aire que ya no podía respirar. Casilda, cuyo rostro se había convertido en una máscara de cera pálida y demacrada, lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. La humillación era más de lo que podía soportar. Lo arrastró hacia la salida, lejos de la escena de su aniquilación social. Nuestros ojos se encontraron por una última y definitiva vez a través del salón. En su mirada, ya no vi a mi esposo, ni a mi abusador. Vi a un extraño. Un hombre patético, condenado por sus propias decisiones, un fantasma en una fiesta que ya no era la suya. Un hombre al que ya no reconocía y, lo más importante, por el que ya no sentía absolutamente nada. Y mientras lo veía desaparecer entre las sombras del arco de piedra de la salida, la última pizca de la vieja soledad, la que aguantaba, la que perdonaba, la que esperaba un cambio que nunca llegaría, murió y se convirtió en polvo. No sentí el alivio eufórico que esperaba. Ni la alegría salvaje de la venganza. Sentí paz. Una calma profunda, serena y absoluta. La calma que llega cuando una guerra que ha durado 20 años, una guerra que has librado principalmente contra ti misma, finalmente ha terminado. Levanté mi copa de champán, no hacia él, sino hacia Marisol, que me sonreía desde el otro lado de la sala. Brindamos a distancia, una promesa silenciosa de un futuro que ahora nos pertenecía. La última vez que vi a Héctor, estaba siendo escoltado fuera de los terrenos del museo por los guardias de seguridad. Su figura encorvada, derrotada, desapareciendo en la oscuridad de la noche poblana. No estaba mirando hacia atrás, hacia mí. Estaba mirando nerviosamente hacia la calle, escrutando cada sombra, como si esperara que alguien saliera de la oscuridad para encontrarlo. Y probablemente, así fue.
6 meses después. El aroma a mantequilla dorada, a azúcar caramelizada y a chocolate belga recién templado se había convertido en la banda sonora de mi nueva vida. Mi tienda, Soledad, ubicada en una de las calles adoquinadas más bonitas del centro histórico, era un sueño hecho realidad, más hermoso de lo que jamás había imaginado. Paredes de color crema, vitrinas de cristal que parecían joyeros llenas de mis creaciones, y un flujo constante de clientes felices cuyas risas eran la mejor música. Mi vida se había transformado de una manera que todavía me costaba asimilar. Ya no caminaba de puntillas. Mis hombros estaban rectos. Mi risa era frecuente y sonora. La Fundación Nuevo Amanecer, con el impulso del señor Elizondo y la gestión férrea de Marisol, ya había ayudado a sus primeras 10 mujeres a iniciar sus propios negocios, una floristería, un servicio de contabilidad, un pequeño taller de cerámica. Cada una de sus historias de éxito era una victoria personal para mí. Una mañana de martes, mientras revisaba los bocetos para la nueva sucursal que planeábamos abrir en la Ciudad de México, mi asistente, una joven estudiante de diseño increíblemente talentosa, me entregó el correo. Entre facturas de proveedores y catálogos de nuevos moldes de silicona, había un sobre de papel manila arrugado, sin remitente, con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa y casi ilegible. Dentro, no había una carta. Solo una hoja de periódico local doblada varias veces. Era una pequeña nota en la sección de sucesos, casi perdida entre anuncios clasificados. Empresario local desaparecido. La foto era antigua, de un Héctor sonriente y seguro de sí mismo en la inauguración de su oficina, hacía 10 años. El artículo era breve y vago, lleno de eufemismos. Mencionaba que la policía había cerrado el caso de su desaparición por falta de pistas. Había dejado tras de sí un negocio en ruinas y deudas considerables con diversas entidades. Se había esfumado de la faz de la tierra. Leí la noticia sin que se me alterara el pulso. Releí las palabras, diversas entidades, y una imagen fugaz de la sonrisa del lobo de El Mago, cruzó mi mente. Doblé el recorte de periódico con cuidado. Luego, caminé hacia la papelera que estaba junto a mi escritorio y lo dejé caer dentro, junto a los restos de un croissant quemado de la prueba de la mañana. Mi nombre es Soledad. Durante 20 largos años, mi nombre fue una cruel ironía. Viví rodeada de gente, pero más sola que nunca, atrapada en la soledad de un matrimonio sin amor y una familia sin alma. Ahora, por fin, mi nombre significaba lo que debía. No la ausencia de compañía, sino la presencia rotunda y jubilosa de mí misma. La plenitud de ser dueña de mi vida, de mi talento, de mi futuro. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero yo no busqué venganza, solo busqué mi libertad. Las consecuencias de sus actos le pertenecían solo a él. ¿O me equivoco?